Estimados televidentes de Canal 5, la pantalla de todos los uruguayos, es un verdadero placer presentarles a partir de este momento un nuevo programa de Uruguay por dentro con todo este equipo 100% nacional, 100% uruguayo que pretende sábado a sábado hacerles conocer al menos un poquito más de nuestro Uruguay profundo. Que comienza con el dron de Mateo Quesada, la locución y el libreto de Jorge Landi. Un nuevo capítulo de Uruguay desde el aire. Presenta Boutique de Quesos Los Criollitos. Uruguay desde el aire. La niebla suele acrecentar los misterios si de observar paisajes se trata. Y las serranías, que ya tienen sus propias leyendas, las multiplican cuando el clima húmedo agrega grises a la paleta de colores. Este es el Cerro Arequita, un ícono para el departamento de La Valleja. Arequita, como tantos en nuestra toponimia, es vocablo guaraní que significa agua de las altas piedras de las cuevas. De las cuevas, precisamente, que existen en el cerro, brota agua que cae desde las alturas, y de ahí el nombre. El Cerro Arequita, según los científicos, tiene una edad aproximada de 120 millones de años y es una mole de piedra que se eleva desde las entrañas de la Tierra hasta sobrepasar por 5 los 300 metros de altura. El Arequita guarda historias indígenas en sus cuevas, especialmente en la Gruta de Colón, donde las leyendas fueron magistralmente rescatadas por Gustavo Alzugaray. El recuerdo del gran atleta minuano permanece para siempre en las entrañas del coloso de piedra. La fauna y la flora autóctonas tienen en el Arequita un santuario natural único. Por aquí hay especies varias como guasubirá, gato montés, tatú, mulitas y murciélagos. Los cuervos abundan en su entorno y son muchas las especies de pájaros que lo habitan. En sus alturas destaca un monte de ombúes cuyos ejemplares llegan a medir 1 metro de diámetro en la base del tronco. El Arequita, más allá de ser emblema del departamento de La Valleja, es un sitio especial que guarda la memoria charrúa por más que tiene nombre guaraní. Otro emblema del departamento es Villa Serrana. En este paradisíaco lugar, la naturaleza exhibe su más agreste hermosura y las leyendas aborígenes también perviven en un entorno casi virgen. Ubicado entre las cuencas de los arroyos Marmarajá y Penitente y a 25 kilómetros de la capital departamental, Villa Serrana fue concebida como un lugar de descanso a la europea. Cuando en el año 1946 la sociedad anónima, dueña de estos campos, impulsó la creación de Villa Serrana, convocó al arquitecto Julio Vilamajó, quien hizo gala de su talento en esta, su última gran creación. Los nombres de las calles de la villa tienen nombres de árboles. Así encontramos, por ejemplo, calle Tembetarí, Aruera, Carobá, Sombra de Toro y Coronilla. En la villa, Vilamajó creó el Ventorrillo de la Buena Vista, que hoy es monumento histórico nacional y un ícono para la villa lavallejense. En 1958 se construyó un embalse en el arroyo Miraflores que lleva el nombre de su creador, Enrique Stewart.
Cuenta la leyenda que Yaguapitá se bañaba desnuda cuando vio que Carapé la observaba. Como Carapé le escondió la ropa, terminó muriendo de frío. El cacique Iribú, padre de la joven india, hizo matar al joven Carapé. Este se convirtió en cerro de piedra y la joven en puma que viene a bañarse a la laguna. El cacique, convertido en cuervo, vigila ahora celosamente el baño de su hermosa hija. Esta leyenda permanece viva en Villa Serrana, en el lugar conocido como el Baño de la India. Seguimos con más Uruguay por dentro, aquí en la pantalla de todos los uruguayos. Lo anunciábamos antes de la pausa. Habían quedado puntos suspensivos de una obra, un homenaje de Dilson Balbuena, oriundo de Tambores, allí en el departamento de Tacuarembó y Paysandú. Decidió entonces homenajear a la salud, dado que tuvieron una ardua tarea durante la pandemia, la siguen teniendo. Y bueno, vamos a ver ahora entonces la obra finalizada en este homenaje a la salud. Marzo del 2020, una fecha que se recordará por mucho tiempo, ya que fue el inicio en nuestro país de una pandemia que paralizó el mundo. Los funcionarios de la salud tuvieron un papel preponderante y fueron quienes más se expusieron. Dilson Balbuena nos había mostrado hace un tiempo el inicio de su homenaje y hoy, ya finalizada su obra, nos recibió nuevamente en su taller. Bueno, mirá, yo la verdad que agradezco muchísimo a ustedes, al canal, a la producción, a ti en particular, Alejandro, por haber todo un trabajo de que verdaderamente muy valorable. Como decís vos, prácticamente habíamos quedado en aquello donde veíamos una estructura de hierro, donde prácticamente eran pocas las formas que se notaba, ¿no? Hoy tenemos una figura completa, con prácticamente todos sus detalles que lo podemos apreciar muchísimo más y eso, y donde habíamos quedado que yo les quería nombrar un poco el tema de los colores, cómo iba la figura, qué era lo que representaba este homenaje a la salud. Nosotros tenemos un color azul en la Tierra que prácticamente entre el 65 y el 85% del tema de la salud está vinculado con los colores azules. Luego, más atrás, viene un color verde, es un color de empuje, ¿no? Como sellando ese color azul. Viene el color verde y finalmente tenemos el color amarillo, que es, ustedes lo verán, de que el que está menos representado, ¿no? Porque es una señal que aparece en la Tierra. Es un faro de color amarillo que nos está diciendo una advertencia. ¿Y cuál es la advertencia? La advertencia es la pandemia, lo que tuvimos que soportar. Entonces este es un distintivo que es el más chiquito de los colores, como ustedes lo ven, pero es muy grande en su significado. La figura tiene la túnica con todos sus detalles, como podrán apreciar ahora en la figura. No tiene facciones porque, como dijimos, es el género de que no es ni mujer ni hombre, prácticamente, es un distintivo a la salud, donde están incluidos los dos, en esta larga lucha que fue la pandemia. Y por ahí hay otros detalles que se van a ir mirando en la continuación.
El proyecto inicial, vos un proyecto tenés que sacarlo donde vos empezaste a dibujar, donde empezó la idea. O sea, desde los dibujos al final de la pandemia, al final de la figura fueron 7 meses, ¿no? Con todos sus detalles, con todos los contratiempos que hubo, todo, pero fueron 7 meses de trabajo de que prácticamente la figura nos asumió de tiempo, ¿no? ¿Qué peso tiene la figura? Mirá, hay un peso aproximado de 360 kilos, ¿no? Y en esto quiero detenerme un poquito porque te quiero decir un poco del revestimiento de lo que es. La figura luego de la parte esquelética, que quien vio la primera parte puede hoy sacar la conclusión, porque verdaderamente ahorita toda revestida. Toda estructura de hierro lleva malla interior, que queda un sándwich prácticamente, y luego viene todo el revestimiento de cemento, Portland y arena. Toda la figura en general tiene un espesor entre 2 centímetros y 2 centímetros y medio de cemento Portland con arena. Eso es lo que le da esa capacidad de peso a la figura. La tierra, que es la pelota, también tiene 2 centímetros y 2 centímetros y medio más o menos, toda la circunferencia de que son 80 centímetros lo que mide está. Voy a repasarte un poquito de las medidas también, porque es importante para quienes nos vieron la primera nota, pero que la pueden ver en YouTube, que está el día 14 de mayo, pueden ver la primera nota, ¿no? Para sacar las dos conclusiones, lo que fue y lo de ahora. La figura mide 1,92. Yo soy medio chiquito al lado de la figura. 1,92 la figura, tiene 85 y 90 de profundidad entre la figura total y la pelota. El destino de la obra aún no está definido. Yo quisiera, por ejemplo, que estuviera acá en Ciudad del Plata, la figura. Pero si bien hay conversaciones de que verdaderamente hemos estado hablando en distintos ámbitos, ¿dónde va a estar la figura? Ahora, como te repito, yo quisiera que estuviera acá. Pero hay una cosa, ¿viste, no? De que yo te quiero un poquito hablar de estos cuerpos donde podemos encontrar, porque quienes lo saben y quienes están más o menos en esto lo reconocen. Pero hay gente que de repente pasa, lo mira y dice, ah, sí, es una figura. Está. En ese sentido hecho, donde el dolor, la tristeza, la desigualdad, prácticamente los corredores de los distintos centros de salud y eso, gente que corría, gente que dejaba de estar y lamentablemente yo este homenaje lo hago principalmente a todo el personal de la salud sin excepción. El ámbito público con su ordenanza posee los derechos y facultades en la disposición y determinación de los actos que podrán tener carácter de distintos índoles, ya sea en lo cultural, lo propagandístico, interés colectivo, deportivo, esparcimiento, entre otros, en el entendido de bienes, servicios, obligaciones que el ciudadano convive. Desde épocas muy remotas, en representación individual o grupal, llevan a la inmortalidad, la transformación del bronce, el mármol, la madera, la piedra, el barro, otros en figura.
Indicador, o como figura indicador, perdón, testigo mudo, quieto, firme a la tempestad, y el deterioro como una memoria fiel a su cometido. Pero en el valor ideográfico que cada uno podemos dar en la reflexión. Estos cuerpos que podemos encontrar en los espacios más impensables que la imaginación nos puede superar. Todo significa un momento, ocupan un lugar en la historia, guardan cuidadosamente esos secretos que nos cuentan. La derrota por la violencia, lo sentimental por la pasión, la destrucción climatológica, peste, pandemia, sin distinción, actuando de una manera cruel, pasando por el más débil al más fuerte sin excepción. A mí me queda nuevamente agradecerle a todos, a toda la gente en general del país que me ha llamado, preguntándome de dónde salió esta figura, qué es lo que pasa. Y bueno, esta es una creación propia, y nada más que me canalicé a eso, a la salud, porque verdaderamente fueron el primer frente de batalla que tuvo y que hubo mucho que soportar y seguimos soportando. El agradecimiento a ustedes nuevamente por el tiempo dispensado hacia mí y hacia la figura. Amigos, placer de saludarles. Alejandro, gente de Uruguay por dentro. Quiero, antes de presentar a mi estimado amigo Nin, darle la bienvenida a la gente de Productos Porcinos Propios, que a partir de estos días empieza a formar parte de ese grupo de amigos que apoyan este emprendimiento que a mí me encanta decir es 100% nacional, televisión hecha con la mayor calidad posible dentro de nuestras posibilidades, respetando al televidente, tratando de dejar un sedimento, de que ustedes al menos humildemente aprendan algo con nosotros o conozcan algún lugar perdido del país. Así que las gracias para la gente de Productos Porcinos Propios, que son excelentes, dicho sea de paso, así que gracias por estar. Y ahora sí, la presencia en Uruguay por dentro de otro amigo, amigo fraterno, el ingeniero forestal Raúl Nin. Con el gusto de siempre, retomamos este ciclo de charlas que estamos haciendo en Uruguay por dentro, para nosotros lejos, un programa necesario para el Uruguay, y entonces vamos a continuar hablando de los frutos nativos. Los frutos nativos, que es el resultado de esa vegetación que perdimos, y yo estimo por mi cuenta, y me hago responsable de lo que estoy diciendo porque lo puedo fundamentar, perdimos unas 5 millones de hectáreas de bosque nativo. El 30% de vegetación correspondía a vegetación boscosa y el 70% a vegetación de pradera. Eso es lo que estiman los exploradores y los técnicos que venían en esa época, desde 1500 hasta ahora. Nosotros pensamos que al afectarse todo el ambiente, lógicamente se van desapareciendo especies, como es el caso de la yerba mate y como es el caso que ya demostramos en charlas anteriores, que la venían a buscar acá la yerba mate. Algún día con Jorge vamos a poder ir a las taperas de Candiota a filmar dónde en esta zona se elaboraba la yerba mate, que se vendía en Aiguá, se vendía en Rocha, se vendía en San Carlos, y al precio de $1. Todo eso está documentado a través de la ciencia por el ingeniero Miguel Quintero. Pero nosotros también no nos queremos quedar en nada más que la yerba mate, porque tampoco queremos aburrir
con la yerba mate, que seguimos trabajando con ella, sino hablar del espectro que tenemos en cuanto a frutos nativos. Tenemos el guabiroba, todo lo que sea en guaraní, la raíz guab significa comestible, y el guabiroba es el fruto que los brasileños le llaman siete capote. Nosotros lo teníamos por el lado de Cerro Largo, entrando al Uruguay por el lado de Cerro Largo. Ya aprovecho para decir que la influencia que nosotros tenemos de nuestra vegetación es de la Mesopotamia argentina y de la selva paranaense por el río Uruguay, y además de la mata pluvial atlántica, que ahí nos viene, por ejemplo, el arazá. El arazá es el Psydium cattleyianum, que lo determinó Legrand en 1937 en los campos de Faliveni. Todavía están ese árbol en los campos de Faliveni en 33. Ahí fue lo determinó en 1937. Ese producto nosotros lo tenemos, se ve prácticamente, se aparece un poco en Cerro Largo, en 33 y en Rocha. ¿Por qué? Porque viene de la mata pluvial atlántica y no se da en el centro ni en el litoral de nuestro país. Por lo tanto, también es un fruto interesante que le está causando problemas, por eso el cuidado, toda la campaña que hay que hacer cuando uno introduce vegetales a un estado. Nosotros estamos no quiero, algún día va a haber que hacer una audición especial para hablar de todos los senecios del madagaskariensis y de todos los senecios que nos están causando problemas en los cultivos agrícolas, de todas las plagas del Capina noni, todo lo que le preocupaba, y lo voy a decir porque Jorge va a estar de acuerdo, todo lo que le preocupaba y sabía don Artigas Damiano, que lo comentábamos con él siempre. Todo eso va a haber que encararlo, porque es de lo que vivimos. Y los frutos nativos que nosotros tenemos, que estamos durmiendo en los laureles y que tenemos que trabajar mucho más, yo había hecho referencia a el guayabo del país, pero ahora hago referencia al Psydium cattleyianum, el arazá, que se le volvió plaga en Hawái. No saben cómo sacárselo de encima porque es un vegetal sudamericano. Arranca en el Amazonas y llega al Uruguay, ya le digo, por Cerro Largo 33 y Rocha. Es un fruto exquisito, da 3 fructificaciones en el año. Entonces eso es muy importante para la avifauna, que el Uruguay es variadísimo, tanto la que migra como la permanente, es muy variado, sobre todo la parte de avifauna, y muy interesante. Eso lo podemos apreciar perfectamente cuando se trabaja con vegetales, porque la fauna está directamente asociada a la vegetación. Entonces, el guabiroba o 7 capote también pertenece a la familia de las mirtáceas, a la familia del arazá, a la familia del guayabo, y nosotros entraba al Uruguay no solamente por Cerro Largo, Sierra de Río, sino también en el litoral norte, antes de llegar Pueblo Constitución, antes de llegar a Bella Unión. Toda esa zona que nosotros teníamos una vegetación subtropical sumamente interesante, le tendríamos que haber dado mucho más interés de que le damos, porque son alimentos, son frutos, y muy ricos también en vitamina C y además en propiedades reductoras extraordinarias. Por suerte hay un cambio en ese sentido, por suerte se está trabajando, principio tienen las cosas, ya está, se comenzó, y lo único que hay que hacer es continuar con toda esta actividad. Por ejemplo, en Argentina se exporta el aguaí. Había una canción que nos enseñaban en la escuela, Anaí, indiecita fiera, la voz tan dulce como el aguaí. El aguaí se da en el río Uruguay al norte y además se da en todo el cordón serrano. Nosotros tenemos acá en Rocha y después en 33 y Cerro Largo. Son los lugares que yo voy buscando el aguaí. Y el aguaí hay que comerlo elaborado porque es una sapotácea y tiene un látex, y si usted lo come en forma directa es muy dulce, muy rico, pero produce boquera
porque tiene un látex que, igual que comer el higo con cáscara, produce boquera. Entonces hay que hervirlo, pero el aguaí en almíbar no tiene nada que envidiarle a las cerezas al marraquino. Y es así que lo exportan en Argentina, en Corrientes, exportan el aguaí en almíbar. Y ni siquiera lo plantan, lo cosechan directamente del monte. Vamos a continuar con este ciclo de charla en audiciones posteriores, porque ahora, lógicamente, tenemos que ir redondeando el tema. Será hasta la próxima. Seguimos con más Uruguay por dentro, lo decíamos, nos vamos a Villa Serrana, a esa joyita que tiene el departamento de La Valleja. Joaquín Kramer apostó justamente al turismo, en principio a un restaurante, luego a justamente cabañas y hospedaje, luego de estar radicado en España. Oriundo de la ciudad de Montevideo, en una de las andanzas de las visitas en su moto aquí a Uruguay, decide apostar en su lugar en el mundo. Aquí entonces una primera parte. A poco más de 20 kilómetros de la ciudad de Minas se encuentra uno de los lugares más hermosos que tiene el Uruguay, Villa Serrana. Este paraíso, que tiene el departamento de La Valleja, se ubica entre los valles de los arroyos Penitente y Marmarajá. Fue fundado en 1946 como una villa de descanso de estilo europeo. Joaquín Kramer, oriundo de la ciudad de Montevideo, pero radicado en España, en una de sus visitas al país encontró su lugar en el mundo. Precioso lugar, hace muchos años, casi 12 años que vivo acá. Y nada, precioso, un lugar verde, tranquilo, que bueno, intentamos hacer participar del lugar y bueno, mostrarle un poco la vida nuestra también acá, que hace muchos años que estamos y empezamos con este proyecto hace 6 años, más o menos. Pero al principio tienen las cosas, contanos cómo llegas acá. Yo vivía en el extranjero, vivía en España y en una de las venidas a Uruguay, pues recorriendo aquí estaba. En esos entonces, esto estamos hablando hace 12 años, ¿no? Y bueno, y era un lugar precioso porque no, y bastante virgen y a la vez con servicios, calles y todo. Y bueno, el retorno al Uruguay fue para acá, directamente a Villa Serrana. Y bueno, y ahí fue que empezamos a vivir acá, a estar tranquilos. Bueno, Uruguay es un lugar muy tranquilo y lindo en ese sentido, entonces, pues eso, ahí viviendo y después haciendo un poco de todo. Trabajé un poco de acá también de guardaparque, fui el primer guardaparque acá que tuvo la empresa Villa Serrana Sociedad Anónima, y bueno, yo los ayudé un poco con las labores de acá, de logística, vamos a decir, de lo que es Villa Serrana. Y después, bueno, el camino siguió y acá estamos. Al visitar Uruguay, la moto era el transporte elegido. Al estar venir una vez por año, tenía una moto acá, y bueno, con esa moto era la que me movía acá, cuando es fácil de guardar, y la tenía acá para cuando venía, y bueno, y una de las vueltas aparecía acá, primero que nada fue para
Salto del Penitente. Y ahí fue donde recalé la primera parada. Y buenísimo, porque también, yo te digo, en esos entonces no había nadie, nada. Y el que sigue actualmente, Viñales, que es el que tiene la concesión, me dejó quedarme ahí, me abrió las puertas como muy amablemente, y bueno, eso fue uno de los motivos, o sea, que también que era la gente muy amable, y el Viñales, este hombre muy macanudo, me dejó quedarme, me abrió las puertas, me dejó quedarme en su alojamiento gratis, muy bien, y después de ahí, la vueltita por acá, y bueno, acá me enamoré de esto. Me senté en esa piedra ahí, y justo pasaba un lugareño, y bueno, y preguntándole cómo era el tema acá para comprar, y me dice, bueno, ahí hay una tirada de terreno, claro, él conocía, ¿no? Claro. Y me dice, con quién tenía que hablar, y bueno, pero fue pasear por todo Villa Serrana y encontrar el lugar, ¿no? Que fue que me gustó, y pues tenías todo, ¿no? Hoy está un poquito más poblado, y bueno, hoy ya está distinto, ¿no? Ya no es tanto donde le gusta, sino lo que hay, Claro. libre. Pero para mí me encantó. Este es el lugar que encontraste en el mundo. Sí. La verdad que sí. Bueno, tenía la opción de ir a cualquier lado, pero te digo, al venir de allá podía estar, yo soy de Montevideo, pero no, o sea, fue acá. Y ya hace 12 años, por eso te digo, ya hace 12 años que vivimos acá. Un Villa Serrana que ha crecido, bueno, rápidamente en una década, ¿no? Y sí, fue prácticamente eso, de hace 12 años que ha venido subiendo a nivel turístico, constructivo, o sea, y no para. Casas, por suerte, se mantiene, hay normativas de acá de La Valleja que regula un poco lo que es la parte constructiva y viene muy bien. Se sigue manteniendo la parte agreste, se sigue manteniendo el respeto con los vecinos, de la naturaleza. Trabajo, ¿no?, de la intendencia, la propia gente cuando va viniendo a estos lugares, que se mimetiza un poco con lo que ya está, o sea, no busca cambiarlo, a veces va cambiando por sí mismo y bueno, la gente a veces no les gusta que la modernización o las luces, bueno, estamos todos de acuerdo, vamos a decir, en lo que es lo que quiere la gente que vive y que tiene en casa acá, de cómo quieren Villa Serrana. En uno de los viajes a España junto a su novia, surge la idea de abrir algo como para charlar entre los pocos vecinos que en ese entonces había en Villa Serrana. Volvíamos y yo ya no estaba trabajando más en eso y Villa Serrana es precioso, pero en ese entonces tampoco había mucha gente. Entonces, conversando ahí en las 12 horas de viaje, y vamos a abrir algo para poder charlar con la gente, para tener un lugar de encuentro, que éramos pocos en ese entonces, vecinos. Y yo tenía lugar en mi casa, y entonces, pues llegué, lo primero que hice me puse en obras, y era un lugar chico, ¿no? Realmente, en un principio era para que la vecindad, ya que no había nada acá, pudiera venir a tomar un café y charlar, yo qué sé, un poco de sociabilidad en el lugar. Y así arrancó. O sea que tuve la idea de empezar en Semana Santa.
Y bueno, fue una locura de gente, nos desbordó, me vino a ayudar un amigo de Tacuarembó, Peraza, que él había tenido una parrilla allá, y su hija, que es amiga, en fin, me vinieron a ayudar amigos, y ahí empezamos y arrancamos. Ya te digo, nos desbordaron, en ese entonces salieron 800 personas, imagínate, en Semana Santa, y bueno, y ahí arrancamos y no paramos más, y es una cosa divina, porque lo más lindo es haber hecho esto, que lo atendemos aparte mi mujer y yo, y lo tenemos lindo, lo atendemos, amigos, esta es la parte más linda, o sea, más allá de lo económico, es volver de España, que no teníamos el relacionamiento justamente de estar con gente nuestra. Y bueno, fue abrir esto y fue un abrazo de toda la gente con nosotros, y bueno, la predisposición creo de las dos partes hizo que estemos contentos después de todo este tiempo. Y seguimos porque es nuestra casa, nosotros vivimos acá también. Comenzó como algo para entre amigos, entre vecinos. Claro, comenzó para eso, comenzó para decir, estamos acá, ¿entendés? Tiene que haber un lugarcito donde alguien quiera venir a tomar un café y charlar un rato. Y nosotros recibir justamente eso, en vez de estar llamando, ¿dónde estás? ¿Qué vas a hacer? Paso por ahí. Yo qué sé, el típico bolichito, el típico boliche de que te juntás, esa era la idea. Y es la idea y sigue siendo la idea. Hoy ya tenemos muchísimos amigos, porque ya no son clientes, ya pasan, a veces es complicado, porque son amigos y a veces vienen y uno ya no sabe. Pero bueno, mucha gente, muchos vecinos. Una referente también fue esto, porque claro, esto fue creciendo y la gente venía, pasaba por acá y ya empezaba a preguntar, y los terrenos y acá. Y era la parte linda también, porque uno le informaba realmente lo que hay, cómo es y a dónde moverse. Entonces estaba bueno, en una parte no turística, pero sí de información sobre el lugar. Ayuda muchísimo el Salto de Penitente que tenemos acá, que es una zona divina también. Toda la vuelta es linda. Y ahora, amigos, el capítulo final para esta edición de Uruguay por Dentro. Siempre les digo de que nuestro personaje viene con amigos. ¿Qué sería del hombre o de la mujer sin amigos? La gente de Bello Mercado, allí en la Costa de Oro, que es el más moderno que tiene el Uruguay, usa el caminante botas de Efeca Paso de los Toros, las botas únicas que soportan tanta andadura por el Uruguay, con la gente de Milenio Alineaciones de Chuy, Uruguay, con la energía limpia para andar por el Uruguay de nuestro buen amigo Fernando Moglia y Energy Green. Con todos ellos y con mucho gusto vienen los relatos de un caminante. La mañana en la zona de los Tapes avanza muy lentamente y la belleza agreste de este paraje es perfectamente apreciable desde esta altura. Los cerros de piedra gris sostienen en sus fuertes laderas caminos de campaña que interconectan a los pocos habitantes que viven en estos alejados lugares del departamento de La Valleja. En esta zona, la crianza del lanar sigue siendo una opción pese a que hay que lidiar con los siempre acechantes jabalíes. Al ovino se le ha sumado hace mucho el árbol y así la forestación se ha convertido en riqueza para el país. El vacuno completa el trío productivo más común en los Tapes.
me hago al camino. Cuando las lluvias son generosas, los tajamares llenan rápidamente y el espejo de agua se agranda y aumenta la capacidad de recibir invitados. A los visitantes frecuentes, que son los equinos y vacunos, se suman en gran número aves de varias especies y tamaños que hallan en el azude abundante alimentación. Los patos, en gran número, se mueven a sus anchas en la superficie, mientras una solitaria bandurria se acicala cuidadosamente, dos más caminan presurosas por la orilla húmeda. El teruteru, mientras tanto, patrulla celosamente la costa, cumpliendo con su ancestral mandato de vigilar. Mientras el equino bebe tranquilamente, la pareja de garzas blancas emprende raudo vuelo. Estos lugares, casi vírgenes, son una maravilla natural que a veces los orientales no sabemos apreciar en su real dimensión. Vuelvo al camino. Me detengo a observar ahora algo que es común en campaña y es tal vez el mayor ejemplo de trabajo que la naturaleza nos regala. La pareja de horneros está construyendo su nido y hace rato que no cejan en la tarea. La única herramienta con que cuentan para acarrear los materiales es el pico, y la única herramienta de construcción también es el pico. Y con él son capaces de ir moldeando una construcción sólida y confortable a la que no afecta ningún temporal. La mayoría de nosotros, los seres humanos, con 2 brazos y hábiles manos, no somos capaces de construir nada semejante. Serán miles los viajes que deberá hacer cada hornero entre el barro del suelo y la vivienda, y en poco más de una semana lo terminan. Son unos 5 kilos de barro transportados con el pico y volando, y dentro del nido construyen además una habitación separada con un tabique de barro para allí empollar. Más ejemplo de trabajo seguro no hay. Deberíamos imitarlo más. Vuelvo al camino. En los tapes, de tanto en tanto y a la vera del viejo camino, alguna tapera se me aparece. Con los recuerdos y los pájaros como únicos habitantes, allí está el viejo casco. Las gruesas paredes de ladrillos enteros, asentados en barro, siguen perfectamente erguidas y las chapas de zinc del techo también siguen soportando estoicamente los temporales. Del viejo pozo de balde ya nadie saca agua fresca y los gurises chicos ya no corretean en la vuelta de las casas jugando humildemente, sin juguetes caros, pero felices. En el cercano tajamar las aves abundan y mientras algunas nadan tranquilas, otras parecen no animarse a entrar a las aguas frías de la tarde de invierno. El toro, solitario, saciada la sed, llama con un largo bramido a las hembras lejanas. Planeando suavemente, la garza mora llega, los patos se animan a entrar al agua y ella se queda custodiando la orilla. Vuelvo al camino. Una nueva tapera languidece justo donde el camino hace una nueva curva y los ñandúes la han adoptado como lugar para pasar la tarde y tal vez para pasar la noche en su cercanía. Los árboles crecen dentro de las viejas paredes que, cediendo ante el tiempo implacable, muestran grietas que a la larga las habrán de derribar. Desde lo alto de las ramas, la viudita blanca me observa con desconfianza. Cerca y coronando el alto cerro, la moderna antena permite que las comunicaciones sean posibles en medio de las sierras que no las facilitan. Los afloramientos de piedra gris decoran las laderas de la elevación y sobre ellas se afirman las columnas que llevan la energía hasta la estructura metálica.
El viento que sopla desde el oeste se ha intensificado y baja aún más la escasa temperatura de esta tardecita invernal. Vuelvo al camino. Desde esta altura y allá a lo lejos en el valle puedo apreciar cómo Mariscala me espera. Tengo todavía por delante un tramo de camino de tierra hasta la Ruta 8 y cuando a ella llegue estaré muy cerca de mi destino. Toda la hermosura de una zona privilegiada se desparrama a mis pies y me tomo unos minutos para disfrutarlo. En Mariscala habré de pernoctar hoy, mañana vuelvo al camino. Esa, como siempre, será otra historia. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Y bueno, luego de un clásico de los relatos de un caminante, vamos poniendo punto final a un nuevo programa de Uruguay por Dentro. Antes de la despedida, en pantalla el teléfono de producción. Se lo decíamos, en septiembre 2 salidas completas para el norte del país, Minas de Corrales, la historia de la fiebre del oro y luego por la 30 hacia Artigas, Piedra Preciosa, Amatistas en la capital del carnaval. Guillermo y Cecilia en producción para la salida de octubre y las próximas salidas grupales del equipo de excursiones de Uruguay por Dentro. Si les parece, dentro de 7 días, con este equipo nacional 100% uruguayo, seguimos conociendo un poquito más de nuestro Uruguay profundo. Hasta la semana que viene.